especial a todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos a Hablemos Claro con BLB, un microprograma de conversaciones donde debatimos temas de interés actual. Desde el 16 de marzo, con la declaratoria de estado de emergencia y el inicio del aislamiento social obligatorio en nuestro país, fueron muchos los sectores que tuvieron que adecuar sus servicios esenciales al sistema remoto. Uno de ellos es el sector educativo, que en sus diversos niveles, ya sea educación básica regular y educación superior, con dificultades y grandes retos, han ido adaptándose a este nuevo sistema, que sin duda ha traído comentarios positivos y negativos por parte de los usuarios y de la población en general, poniendo en evidencia muchas oportunidades de mejora y de crecimiento para un nuevo sistema de educación virtual. En esta oportunidad, conversaremos con el doctor Omar Coronado Zulueta, ingeniero civil y doctor en educación, quien actualmente ostenta el cargo de coordinador académico de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo. Con él hablaremos acerca de los retos de la educación universitaria ante la virtualidad. Bienvenido, estimado doctor, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Quisiera empezar introduciendo la charla con una pregunta muy general. Desde su experiencia, ¿cuál es su opinión sobre la educación virtual en el contexto de nuestra realidad actual? Bueno, un saludo fraterno a todos los oyentes y agradecerles por esta invitación. La educación virtual en nuestro país es algo que recién se estaba iniciando. No todas las instituciones lo estaban aplicando, desde antes de la pandemia me refiero, debido a las reglamentaciones que de una u otra forma propuso SUNEDU con el tema de licenciamiento, ¿no? Entonces muchas de las universidades que estaban iniciando justamente el tema de educación virtual retrocedieron, ¿no? Retrocedieron sin esperar, y nadie se esperaba de que esta pandemia iba a ser un momento propicio para aplicar justamente esos avances en educación virtual que estas instituciones estaban realizando. La parte virtual en nuestro país y la pandemia en sí ha desvestido una falencia que tenemos a nivel tecnológico y a nivel de educación virtual, y hay que decirlo de esa manera, ¿no? Y como lo mencionabas en tu introducción, es una muy buena oportunidad justamente para invertir en tecnología y para cambiar y tener nuevas opciones de educación que fortalezcan justamente nuestra sociedad, porque lo que le falta justamente a nuestra sociedad es nivel educativo, es decir, tener personas que se alimenten de conocimientos y que eleven su nivel educativo justamente para ir mejorando socioeconómicamente nuestro país. Siempre es una constante duda cómo el docente debe desarrollar una clase virtual para poder conectar verdaderamente con el estudiante. Para eso, quisiéramos saber cuáles son las estrategias que debe desarrollar el docente universitario en el aula virtual. Las estrategias que un docente tiene que desarrollar para desarrollar clases virtuales tiene que ser con una metodología dinámica, ¿no? Tiene que cautivar, mantener la atención justamente con los estudiantes a través de casos reales, donde ellos puedan participar, donde ellos puedan interactuar, donde ellos puedan dar una opinión y complementarse esas actividades, no saturando las videoconferencias con diapositivas, por decir, muy amplias, sino con conceptos muy puntuales que el estudiante entienda, ¿no? Además, también las plataformas virtuales que acompañan justamente esta educación tienen que ser bastante activas, ¿no? Por decir, el uso de foros, de discusiones que se usa mucho en la educación virtual, trabajos continuos para domicilio donde el estudiante pueda desarrollar y pueda practicar justamente los distintos conceptos
que se han desarrollado durante justamente esta clase. Desde que se inició este proceso de adaptación, muchos estudiantes y población en general alegaban que era imposible que algunas carreras de mayor índole práctico o que requieren mayor uso de laboratorios se adaptaran a este nuevo sistema virtual. ¿Qué sucede, doctor, por ejemplo, con las carreras profesionales de ingenierías o medicina? ¿Cómo se viene aplicando la educación virtual en este tipo de carreras? Es innegable que hay carreras, ¿no? O profesiones que se adecuan de mejor forma a la educación virtual, ¿no? En el caso de las carreras de ingeniería o de las ciencias médicas, donde se aplican, pues, trabajos de campo o trabajos in situ, como se dice, bueno, las cosas se pueden complicar un poco, pero también hay la idiosincrasia de nuestra sociedad que impide de que esta educación virtual también salga adelante muchas veces, ¿no? Es por eso que en algunas partes del mundo se están aplicando los famosos simuladores, ¿no? Que son laboratorios virtuales donde el estudiante pone en práctica justamente eh, todas esas actividades de campo que necesita para completar y lograr las competencias que se necesitan en ciertas asignaturas, ¿no? Pero también hay que mencionar de que las universidades han dejado de algunas asignaturas de lado a raíz de la pandemia para ser dictadas posteriormente, ¿no? Dichas asignaturas incluso han sido informadas al SUNEDO. Doctor, estamos sin duda viviendo una nueva realidad y existe incertidumbre de no saber cuánto tiempo más puede extenderse esta situación. En mérito a ello, muchos opinan que la educación remota llegó para quedarse. ¿Cree usted, en mérito a ello, que se podría implementar la virtualidad de manera permanente en las universidades? Bueno, la educación virtual ya estaba entre nosotros, cuestionada de una u otra forma por nuestras instituciones educativas, pero ya estaba. Con el hecho sanitario que estamos viviendo a nivel mundial y especialmente en nuestro país, definitivamente ha abierto los ojos a muchas autoridades educativas que la educación virtual es algo necesario, con o sin pandemia, porque es una opción que puede permitir a las personas llevar o seguir una educación continua, no solamente a nivel de pregrado, posgrado y postdoctorados, sino para llevar cursos cortos como diplomados que te permitan actualizarte día a día. Entonces la educación virtual no es algo malo, sino que es un tema de adaptación. Es un tema también eh, de que las personas tienen que tomarlo con la seriedad de vida, ¿no? Y en eso tenemos que trabajar mucho. Se tiene que trabajar mucho en concientizar a las personas que la educación virtual es una buena alternativa, pero que tiene que ser bien aprovechada por las personas. Doctor Omar Coronado, le agradecemos mucho habernos brindado este tiempo en su agenda para poder compartir una conversación sumamente interesante. Este es un tema que sin duda amerita mucho más tiempo para poder conversar, pero para poder cerrar este microprograma, quisiera yo que nos deje a todos los oyentes con un comentario o reflexión final respecto al tema que hemos hablado el día de hoy. La reflexión yo la definiría en una sola palabra: adaptación. Tenemos que ser capaces de adaptarnos a estos nuevos tiempos con o sin pandemia, porque la educación virtual es una buena opción, como lo mencioné en la pregunta anterior, para seguir aprendiendo, para seguir adquiriendo conocimientos que nos van a servir personal y socialmente. Bueno, yo les agradezco mucho esta invitación
y cuando gusten estoy a su disposición. Hasta luego. Hoy nos acompañó el doctor Omar Coronado Zuloeta, ingeniero civil y doctor en educación, quien actualmente ostenta el cargo de coordinador académico de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo, con el tema Los retos de la educación universitaria ante la virtualidad. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta edición. Nos vemos el próximo lunes con un nuevo tema de interés actual en Hablemos Claro con BLB. Que tengan un buen día. Hasta luego.